Tarea 1. Conversación 1. Va a escuchar a dos personas hablando sobre una información. ¿Te has enterado de lo de María Tenorio? ¿La cantante? Cuenta, cuenta. Pues dicen que está saliendo con el torero Julio Romero. Me dejas de piedra. Pero si ella es mucho mayor que él. Y además se ha quedado viuda hace poco. Ya, pero es una mujer encantadora y muy atractiva. Uf, ¿cómo van a estar esta semana las revistas del corazón? Conversación 2. Va a escuchar una conversación que tiene lugar en el portal de una casa. Buenas tardes, señora de Alonso. Aquí tiene su correspondencia. Por cierto, le ha llegado un correo certificado, pero no lo han dejado porque se lo tienen que entregar en mano. Muchas gracias, Víctor. Espero que no sea ninguna multa de tráfico, porque mi hijo me mete en cada lío cuando me coge el coche. Y ahora tengo que ir hasta Correos, que está en el 5.º pino. Lo siento, señora. Conversación 3. Va a escuchar una conversación telefónica. Quería poner una reclamación, porque en el recibo aparece una llamada de 18 euros desde Alemania que yo no he hecho. Pues aquí nos consta que usted aceptó una llamada a cobro revertido desde ese país el día 7 de abril. Pues no me lo explicó. ¿Y no habrá sido algún familiar o...? Pero ya le he dicho que eso es imposible, porque vivo sola. Conversación 4. Va a escuchar una conversación sobre una noticia. Pero si la noticia ha aparecido en todas las portadas con titulares así de grandes, ¿cómo es posible que no te hayas enterado? Es que me acabo de despertar. ¿A estas horas? Es que esta noche no he podido pegar ojo. Sí, realmente tienes muy mala cara. Pero venga, enciende la tele, que empieza la rueda de prensa del ministro. Conversación 5. Va a escuchar una conversación entre una madre y un hijo. Guille, hijo, deja ya de zapear y ponme la 8, que quiero ver las noticias. Ya, es que estoy viendo las carreras de motos y el partido de Nadal. Anda, vete a estudiar y deja ya el mando. Pero si ahora en la 8 ponen un documental y además hay anuncios, mira. ¿Lo ves? Has metido la pata. Ya han empezado las noticias. Uf. Conversación 6. Va a escuchar una conversación entre una abuela y su nieto. Jaime, ¿cómo puedo encontrar el documento? Pues mira, abuela, primero tienes que entrar en esta página, ¿ves? Y luego pinchas en este enlace azulito. Y ya está. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y para hablar con tu hermano en Alemania? Pues por videoconferencia, es muy fácil. Ahora te lo explico. ¿Conseguiste instalar el antivirus? Sí, de casualidad. Bueno, me ayudó tu madre. Abuela, estás hecha una experta. Tarea 2. Hay trabajos y documentales que nos cuentan cosas increíbles, alucinantes, pero misteriosamente nadie ha reaccionado ante ellas hasta que ha aparecido Zeitgeist. ¿Creéis en la teoría de la conspiración en la red? En las redes, el 89,7% cree en ellas, frente al 10,3% que no. Esos argumentos se han convertido en vídeos que han usado la red para llegar a todos. El documental Zeitgeist ha tenido tantas visitas que ya no es solo un documental, sino un movimiento social. En Zeitgeist hay un dato muy importante en la ficha técnica. La dirección, el guión, el sonido y el montaje están hechos por Peter Joseph, y todo ello con medios técnicos muy escasos. 50 millones de visitas han resucitado la idea de que una sola persona, gracias a Internet, puede conmover a millones de conciencias, por medio de un documental maravilloso para unos y terrible para otros. Lo que pasa es que estamos viviendo cambios brutales en la información. La red es una ventana abierta al mundo, a veces peligrosa, puesto que parece que no hay filtro alguno. Zeitgeist está dividido en 3 partes, a cual más polémica. En la primera parte dice que Jesús de Nazaret no es más que la unión del mito del dios solar y otros mesías nacidos el 25 de diciembre. Hay datos de otros autores que vienen a decir esto mismo, pero no hubo respuesta ni a favor ni en contra por parte de teólogos y otros expertos.
Entonces llega Zeitgeist y tiene 50 millones de visitantes, sin publicidad en los medios. Su autor prácticamente no ha dado entrevistas ni conocemos su cara. Y sin embargo, la respuesta a este documental ha sido tremenda desde el mundo académico, religioso, etc. El vídeo no aporta nada nuevo, pero la presentación, muy emotiva, el ritmo, casi apocalíptico, son tremendamente eficaces. El vídeo es muy amateur. Pero ¿por qué triunfa Zeitgeist? Tarea 3. Faltan pocos días para que lleguen los Reyes Magos cargados de regalos. Algunos, los más afortunados, ya habrán recibido la visita de Papá Noel. Y entre el amplio catálogo de regalos que se puede hacer tanto a grandes como a pequeños, siempre se cuelan los videojuegos. Hablamos con Carlos Iglesias, secretario general de ADESE, Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué momento atraviesan las empresas de creación de videojuegos en nuestro país? Hablando de consumo más que de producción, atraviesan un buen momento. A pesar de las circunstancias que todos conocemos, la disminución del consumo de todo tipo de bienes, existe un crecimiento del consumo familiar de este tipo de ocio, integrado en el hogar como una opción más de entretenimiento. ¿Y desde el punto de vista de la creación? Pues el momento es difícil y las circunstancias actuales lo hacen aún más difícil. Pretendemos evitar que la crisis nos afecte y convertir nuestro país no solo en un lugar consumidor de videojuegos, sino también creador y productor. Porque los creativos que hay en nuestro país siguen trabajando para empresas extranjeras. Lo cierto es que no hay una industria importante que tenga conocimientos en esta área, y los creativos tratan de irse a una compañía donde tengan posibilidades de desarrollo profesional. Por eso hace falta crear aquí una estructura suficientemente atractiva como para que esos profesionales se queden y puedan desarrollar su carrera en videojuegos de procedencia española. Se habla mucho del problema de la piratería tanto en la música como en las películas, pero también los videojuegos sufren la piratería, ¿no? Todos los medios digitales están condenados a ser descargados de Internet, y por tanto, también los videojuegos. ¿En cuánto se calculan las pérdidas? Eso es difícil de calcular, sobre todo porque gran parte de la piratería se produce online, y es casi imposible de controlar. Hace años se trataba de productos físicos, pero actualmente es imposible cuantificar el volumen de descargas reales en España. Podemos decir que somos uno de los países con mayor número de descargas del mundo. Por tanto, el nivel de piratería es tremendamente preocupante y podríamos hablar del 50 o 60% del total del consumo de videojuegos. Hay gente que opina que los videojuegos, por su contenido violento, pueden ser perjudiciales para los niños. ¿A usted qué le parece? Yo creo que se va superando esa opinión y ya queda lejos esa negatividad hacia los videojuegos, pues se va viendo que pueden ser útiles cuando se usan bien. Muchos desarrollan el intelecto, fomentan la creatividad, favorecen la socialización, son un elemento con el que padres e hijos pueden compartir momentos, etc. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Tarea 4. Persona 0. Ejemplo. ¿Qué buscan los jóvenes en Internet? ¿Qué tipo de relación tienen con esta red internacional? ¿Qué peligros hay detrás de la pantalla? La compañía proveedora de Internet Yahoo España indica que el 60% de los jóvenes ya no se imaginan la vida sin Internet y un 49% está conectado más de 2 horas al día. Persona 1. Trabajo toda la mañana con el ordenador, así que cuando llego a casa no tengo muchas ganas de usarlo. Pero si lo hago es para buscar alguna información o para entrar en Facebook. Por medio de esta red social, la gente puede saber todo de ti, dónde estudias, dónde vives, de dónde eres, y hay personas que se aprovechan de esto. Y para los niños es un peligro muy grande. Persona 2. Yo tengo un amigo al que le robaron la contraseña de Twitter, y con ese dato empezaron a insultar a la gente en su nombre. Eso le creó un gran problema, porque las otras personas, los insultados, lo agarraron fuera de la computadora y ahí empezaron los problemas de verdad. Persona 3.
Internet es una gran herramienta que se utiliza especialmente para recoger información. Los jóvenes, sin embargo, lo utilizan más para redes sociales y otras formas de comunicarse o actividades de ocio, juegos, chat, foros, etc. Hay personas que pierden la noción del tiempo cuando están delante de un ordenador y solo piensan en estar conectados o jugando y no pueden parar. Abandonan todas sus responsabilidades y obligaciones. Persona 4. Tengo aquí un informe en el que se indica que Norton, la compañía de antivirus, hizo un estudio sobre los intereses de los jóvenes al conectarse a Internet. El ganador absoluto fue el sexo, después videos y también las redes sociales como medio de contacto con otra gente de cualquier sitio del mundo. El ciberadicto se conecta más de 30 horas semanales, desatendiendo estudios, vida familiar, social y laboral. Persona 5. No creo que se deban censurar contenidos de Internet, pero sí hay que tener un uso responsable. Para mí es el mejor medio de comunicación que existe, pero usándolo bien y teniendo sentido común. No podemos volcar en la red toda la información. Con los niños hay que tener cuidado, porque hay contenidos sexuales, violentos, que hay que restringirles, porque son edades muy vulnerables ante ese tipo de temas. Persona 6. Internet tiene riesgos en forma de virus informáticos que ya conocemos todos. Si no tenemos nuestro equipo bien protegido, podemos ser víctimas de este virus que puede tomar el control de nuestro ordenador y usarlo para diversos fines que ninguno de nosotros desearíamos. También hay programas espía que se pueden colar y hacer un registro de nuestra actividad para enviarlo a empresas o individuos que pueden comerciar con los datos. Tarea 5. Sabemos que Internet se está imponiendo como el medio por excelencia para conocer gente, sobre todo cuando uno está intentando encontrar pareja. Al ser un medio muy nuevo, podemos oír historias de todo tipo. Nosotros queremos que aprendáis bien cómo es el medio, de qué va, cómo funciona y cuáles son las características que lo hacen especial. Nos vamos a centrar en las primeras etapas, que es donde algunos pueden sentirse más desorientados. A medida que la relación vaya avanzando con normalidad, hay un momento en el que el éxito o el fracaso dependerá más de las habilidades sociales y personales que tiene cada uno que de las propias características de la red. El hecho de que Internet sea un lugar muy frecuentado está muy bien en principio, pero esto nos obligará a hacer una selección con criterios muy subjetivos, ya que cada uno sabe lo que quiere y lo que está buscando. Una primera regla de oro de Internet es que no todo el mundo nos vale, ni a todo el mundo le valemos. Y además, esto está bien. Nos ayudará a aprender, a asumir y a practicar que podemos decirle que no a alguien cuando nos escriba y que también nos pueden decir que no a nosotros. La accesibilidad quiere decir que nos ven y nosotros vemos también a mucha gente. Es relativamente fácil que se comuniquen con nosotros. En el ser humano hay una regla importante, que es que nos vemos obligados a devolver el saludo a quien nos saluda, pero en Internet esto no es necesario u obligatorio. Tenemos gente que de pronto se siente escandalizada o sorprendida cuando reciben un correo con ofertas de matrimonio o sexo rápido, y no hay que escandalizarse por esto realmente. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Imaginaos que vais por la calle y alguien os dice algo así, que no suena nada serio. En ese caso lo ignoramos, nos damos la vuelta y seguimos andando. Pues aquí haremos lo mismo, ignoramos y borramos. La tercera característica de Internet es la rapidez. Internet se ha hecho para ganar tiempo, no para perderlo. Esta es la tercera regla de oro. Tenemos varias formas de perder el tiempo. Una, leernos todos los correos que recibimos de arriba a abajo. Seguro que desde el asunto o desde las primeras líneas ya podéis decidir si merece la pena el correo o no. Otra forma de perder el tiempo es enfadarnos cuando alguien ha escrito algo que no nos gusta. Recordad, ignorar y borrar. Y la tercera forma de perderlo es cuando además contestamos a esos correos enfadados. Por lo tanto, os sugerimos que no perdáis el tiempo y os centréis en buscar a esa persona que necesitáis.
Internet es un medio por el que podemos conocer a mucha gente de una forma relativamente fácil y donde se acorta el tiempo, tanto para conocer a la gente como para dejar de conocerla. Tarea 1. Después de tener contratado Internet móvil con mi compañía durante 3 años, decidí darlo de baja. Llamé por teléfono y después de pedirme los datos, empezaron a pasarme de un operador a otro y al final me dijeron que llamara otro día a un horario determinado. Al día siguiente, lo que hice fue mandar un burofax con la solicitud de baja y recibí mi acuse de recibo. Eso fue un día 7 y ese mes lo pagué entero. Al mes siguiente me mandaron una carta para proceder al cobro. Inmediatamente los llamé. Tras 8 intentos, un comercial me atendió y me pasó a otro, y este a otro. Después de tenerme en espera 15 minutos, salió una grabación diciéndome que llamara más tarde. 2 días después, por fin pude contactar con ellos. Me dijeron que todo estaba solucionado e incluso me dieron un número para identificar la conversación. Pues bien, al mes siguiente me vino otro recibo. Por supuesto, di orden de devolución al banco. Desde entonces no paran de mandarme cartas amenazando con emprender acciones legales y meterme en un registro de morosos. Si para contratar un servicio no hay problema, ¿por qué a la hora de darse de baja lo hay? Tarea 1. Conversación 1. Va a escuchar una conversación sobre el tema de las elecciones. Por fin ha terminado la campaña electoral. Estaba ya aburrida de tanto discurso. Sí, hoy nos toca jornada de reflexión. Por cierto, ¿ya sabes a quién vas a votar? Pues no me convence ninguno de los candidatos. No sé si abstenerme. ¿Y tú? Ya sabes que yo soy fiel a mi partido. Aquí tengo la papeleta preparada. Venga, decídete y vamos juntos a votar mañana. Conversación 2. Va a escuchar una noticia sobre la jornada electoral. Acaban de cerrarse los colegios electorales. Mientras se procede al recuento de votos, vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas del día. María, las noticias. Los líderes de los partidos políticos han acudido temprano a depositar su voto en las urnas. Las encuestas de opinión dan como ganador de estas elecciones a... María, corre, que ya van a dar los resultados. Conversación 3. Va a escuchar una conversación sobre la noticia de un secuestro. ¡Qué fuerte! El secuestrador la tuvo encerrada 8 años en el sótano de su casa hasta que ella pudo escaparse. ¿Cómo es posible que ningún vecino notara nada? Espero que se celebre pronto el juicio y que lo manden muchos años a la cárcel. No me cabe en la cabeza que la policía no haya encontrado una sola pista en todos estos años. Conversación 4. Va a escuchar una conversación entre 2 personas mayores. ¿Has leído el periódico? ¿Qué te parece la disminución del número de creyentes y practicantes en los últimos 20 años? Pues fatal. Parece que eso de rezar y de ir a la iglesia no les va mucho a los jóvenes. Ya nada es pecado. Vale todo. El divorcio, Bueno, mujer, no te pongas así. Los tiempos cambian. ¿Qué le vamos a hacer? Conversación 5. Va a escuchar una conversación entre un padre y su hija. Papá, ¿es verdad que el tío Juan estuvo en la guerra? Pues sí, estaba haciendo el servicio militar, se declaró la guerra y no tuvo más remedio que luchar. ¿Qué iba a hacer? Y lo pasó muy mal, ¿no? Desde luego, le dispararon y le entró una bala cerca del corazón, casi se muere. Y luego le hicieron prisionero. Pero esa es otra historia. Conversación 6. Va a escuchar a una pareja hablando sobre los planes para el fin de semana. ¿Quieres que vayamos este fin de semana a mi pueblo? Es la romería de Santa Ana. La gente camina hasta una ermita y allí se celebra una misa. ¿Y? Bueno, después hay baile, música y comida en el campo. Vente, hombre, que lo pasaremos bien. Y así conoces a mi familia. Ahora recuerdo que tengo partido de tenis. ¡Qué lástima! Tarea 2. Para mí el Camino de Santiago es un camino de transformación.
Un coqueteo constante con la muerte, no siempre física, sino interior. Creo que en esos 30 días aproximadamente que dura el camino andando, lo que se produce es una transformación del sujeto si se es peregrino, no turista. Se dice que Compostela significa campo de estrellas y se llama Santiago porque el apóstol lo recorrió en un momento de su vida. En realidad, fue a finales del siglo XIX cuando se cavó detrás del altar. Allí se descubrieron unos huesos en una arqueta, y el Papa León XIII declaró dogma de fe lo que había sido tan solo una leyenda. Nadie podrá demostrar que los restos que están allí son del apóstol Santiago. Primero, porque no hay pruebas científicas firmes que lo digan. Se podría ver hoy en día solamente si se conservara el cuerpo de Juan, porque al ser hermanos podríamos comparar el ADN. Desgraciadamente, no se sabe lo que pasó con él en Éfeso. Es decir, nunca se podrá afirmar nada positivo, pero negativo tampoco. Pero, ¿cómo se explica que desde que Santiago predicó en España hasta el siglo XI no haya ningún testimonio escrito de los escritores cristianos de la época? Muchos de ellos santos. El hecho real es que el apóstol nunca estuvo en España. Además, no es verdad que sea una tradición de 2000 años. Lo que es cierto es que esté o no esté Santiago allí, lo que se ha generado es increíble. Y está muy bien, porque le da más publicidad para que la gente vaya. Hay un lugar en el camino, llamado Cebreiro, donde se cree incluso que conservan el Santo Grial. Y aunque hay pruebas de que no lo es, está vinculado a unas leyendas muy bonitas. Esta creencia tuvo tal trascendencia que los reyes católicos acudieron a Santa María del Cebreiro para visitar la iglesia y quisieron llevarse el cáliz del milagro. Tarea 3. Tenemos la sensación de vivir sin sosiego, empujados por una fuerza que no sabemos de dónde viene y proyectados hacia un destino que tampoco conocemos con seguridad. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, con los acontecimientos del día, nuestras ocupaciones, nuestros problemas, a veces surgen muchas preguntas. Es lo que ha hecho el ser humano desde el primer pensamiento racional. Esto se lo vamos a trasladar al profesor de Filosofía y Teología de la Universidad de Barcelona, don Francesc Torralba, autor de más de 50 libros que han sido traducidos a muchísimas lenguas. Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntas y más preguntas. ¿Es bueno preguntarse cosas? Forma parte del oficio del filósofo. De hecho, es lo que hacemos, formular preguntas, y a veces encuentras respuestas provisionales, nunca científicas. Especialmente cuando hablamos del sentido de la vida, nunca encontramos una respuesta concluyente. Uno indaga, experimenta, explora, escucha cómo los otros han dado sentido a su vida y trata de buscar su propio sentido. Si le hiciéramos esta pregunta a un teólogo, contestaría de una manera, a un científico de otra. Y dentro de los científicos habría respuestas muy distintas, y también dentro de los teólogos, y dentro de los filósofos, porque no hay una única respuesta al sentido de la vida, y eso es lo más interesante. Muchas veces escuchamos que los que no piensan son más felices. Esto se dice mucho, pero creo que hay determinados acontecimientos que suscitan esta pregunta a todo el mundo. A lo mejor estás paseando por la playa o has tenido una experiencia dramática como la muerte de un ser amado, o has tenido un fracaso laboral. Y esta pregunta irrumpe con mucha fuerza. Es verdad que es una pregunta que no está siempre presente por lo general. Nuestras preguntas suelen ser instrumentales. ¿Cómo voy a pagar la hipoteca? ¿De qué manera voy a resolver las vacaciones? Pero la pregunta sobre el sentido de la vida aparece en situaciones clave. Casi 3.000 personas se suicidaron en España el año pasado. Es mucha gente, pero no se habla de ello, ¿no? Es un número elevadísimo, lo que en el fondo nos hace concluir que lo que da sentido a la vida no es tanto el tener o disponer del confort y bienestar, sino el poseer vínculos sólidos, una razón por la que vivir. Hay países donde resulta muy difícil vivir un día más y, sin embargo, el índice de suicidios es muy bajo. Sin embargo, en otros países donde viven con una comodidad enorme, muchas personas se quitan la vida. Esto da mucho que pensar sobre cuál es el horizonte de la felicidad, lo que realmente llena a las personas. Creo que hay una constelación de verbos que dan sentido a la vida, no una cosa solamente: dar,
construir, comprometerse, contemplar, compartir. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con usted. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Tarea 4. Persona 0. Ejemplo. Los Sanfermines empiezan a las 12 de la mañana del 6 de julio, con el lanzamiento del chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, y terminan a las 12 de la noche del 14 de julio con El pobre de mí, una canción de despedida. Los Sanfermines tienen un origen que se remonta a varios siglos. Su fama es reciente, vinculada a la difusión que le dio Ernest Hemingway. Persona 1. La Iglesia celebraba San Fermín el 10 de octubre, pero cansados de las inclemencias del tiempo en otoño, se pidió al obispo el cambio al 7 de julio en 1591. Por entonces también se celebraban ferias y corridas en Pamplona en julio, así que al final acabaron uniéndose ambas cosas, la fiesta religiosa y la de los toros. Persona 2. Hay muchos extranjeros en San Fermín. El primer fin de semana, sobre todo, son australianos. Vienen del orden de 7 u 8.000 cada año. También vienen muchos estadounidenses, canadienses, mexicanos, a los que les gusta mucho esta fiesta, y gente de todo el mundo. En general, los extranjeros vienen a correr sin saber cómo se hace y sin mucha conciencia, pensando que los toros son como perros. Persona 3. La verdad es que correr delante de un toro tiene sus peligros y hay que lamentar la pérdida de algunas vidas humanas. Concretamente, desde 1924, año en que empezaron los registros oficiales de los Sanfermines, han muerto 15 personas. La última víctima mortal fue un joven de 27 años de Alcalá de Henares que fue cogido por el toro capuchino en el año 2009. Persona 4. La gente de Pamplona lo que hacemos muchas veces el fin de semana de los Sanfermines es marcharnos fuera. Porque eso de pedir una bebida y que te metan un codo por la oreja en el bar, al final te agobia. Probablemente sea la semana en la que menos gente de Pamplona hay en Pamplona. Persona 5. He corrido los encierros 2 veces y es una sensación muy fuerte. Los Sanfermines son una tradición, pero el problema es que hay gente que se mete sin saber. Si repasamos las grabaciones de las muertes en el encierro, vemos que en la mayoría de los casos es porque la persona que ha caído se levanta y eso no hay que hacerlo, hay que seguir tumbado hasta que pasan todos. Persona 6. Creo que si desaparecieran los Sanfermines acabaríamos con el turismo, aunque los extranjeros piensan que la fiesta consiste solo en correr delante de los toros, pero los encierros no se hicieron para que la gente corra sin más, sino para conducir a los corrales a los toros que se van a torear al día siguiente en la plaza. Además, el corredor no tiene que tocar al toro para nada. Tarea 5. El carnaval es una antigua tradición en la ciudad de Buenos Aires. La sátira, el baile, la música callejera, el humor, la alegría y la burla son los rasgos más distintivos. La máscara y el disfraz crean confusión de lugares sociales y de sexos, esclavos disfrazados de señores y al revés, hombres transformados en mujer, etc. Por esta rebelión contra lo establecido, muchas veces se señaló como subversivo. Traído a nuestras tierras por los conquistadores, el carnaval es un festejo muy antiguo en el continente europeo. En el Río de la Plata, alrededor de 1600, los esclavos negros se congregaban junto a sus amos para celebrar este festejo. Durante la época colonial, los carnavales porteños llegaron a ser famosos e incluso fueron motivo de escándalo, como el fandango que se bailaba en la Casa de Comedias. La costumbre que caracterizó al carnaval porteño fue la de arrojarse agua. Los bonaerenses se mojaban los unos a los otros, ricos, pobres, blancos y negros, esclavos y señores. El abuso de esta costumbre causó distintas prohibiciones. Los esclavos aprovechaban para mojar a todo el mundo, cobrándose así pequeñas venganzas. Estos juegos terminaban muchas veces con heridos o algún muerto. Por eso, a cada comienzo de carnaval se dictaban medidas preventivas que nunca funcionaban porque los policías
también jugaban al carnaval. A fines del siglo XIX, pese a la ordenanza que prohibía arrojar agua, se hicieron famosos los frascos Cradwell, que se vendían en la farmacia Cradwell de la calle San Martín y Rivadavia. Estos arrojaban agua perfumada. Al despuntar el siglo XX, cada barrio tenía su murga. Eran organizadas por vecinos y comerciantes y se llevaban a cabo por agrupaciones de jóvenes artistas que junto con los músicos y las mascaritas animaban la jornada. Las plazas y las fachadas de los edificios se adornaban con guirnaldas, banderines y lamparitas de colores. En la década del 30, las agrupaciones de carnaval de los barrios pasaron a tener nombres divertidos, acompañados del nombre del barrio de origen. Los Eléctricos de Villa Devoto o los Averiados de Palermo son algunas murgas legendarias de aquella época. La dictadura, en 1976, anuló el artículo 1 de la ley por la cual el lunes y martes de carnaval eran feriados nacionales. En 1983, con el retorno de la democracia, las calles de Buenos Aires retomaron la música, el espíritu y el color del carnaval, que resucitó como ave fénix de las cenizas. Actualmente, las murgas mantienen viva la pasión por la parodia, los disfraces y el sonar del bombo. Muchos jóvenes artistas del teatro, la música y la danza han retomado la estética carnavalesca, dando difusión a este género en distintos centros culturales. A través de nuevas formas, el carnaval se recicla, revitaliza y también adopta modos de resistencia. Las murgas barriales son instrumentos de integración, donde la participación y la creación colectiva eliminan el discurso anticarnavalero. Tarea 1. El ayuntamiento precisa incorporar un administrativo que hable portugués y tenga experiencia en ventas. Entre sus funciones están preparación de presupuestos y relaciones con Portugal, ayuda en la preparación de presupuestos para España, tareas administrativas propias del Departamento de Ventas tanto de España como de Portugal, otras tareas administrativas, archivo de documentos, crear bases de datos. Requisitos. Formación universitaria, en especial en ciencias sociales o economía. Idiomas. Portugués imprescindible. Se hará una prueba oral y escrita. Manejo de Microsoft Office, Excel y Word y correo electrónico. Se valorará personas con experiencia en el sector, persona dinámica con facilidad para trabajar en equipo, persona con iniciativa, compromiso, flexibilidad para asumir distintas tareas. Los interesados deben escribir una carta certificada al Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento antes del 15 de junio, adjuntando un currículum actualizado con fotografía. En el plazo de 15 días hábiles desde la recepción de la carta, procederemos a ponernos en contacto con el candidato para concertar una entrevista. Tarea 1. Conversación 1. Va a escuchar a una pareja que está hablando sobre su viaje de novios. Pues a mí me encantaría dar la vuelta al mundo. ¿Es tan romántico? Sí, cariño, pero tenemos un presupuesto. ¿Y un hotelito rural o una cabaña a orillas de un río con vistas a las montañas? Allí solos tú y yo. Eso sí que es romántico. Bueno, ¿no preferirías algo más exótico o animado, como un viaje a Tailandia o un crucero? Si tú lo dices. Conversación 2. Va a escuchar una conversación de una familia en la playa. El cubo, la pala y... ¡Manolo! ¿El flotador del niño? Lo he puesto en la otra bolsa. Ah, sí. Oye, dale crema a Carlitos. Y ponte tú también, si no os ponéis rojos como un tomate. Vale. ¡Ah! El agua está llena de algas. Y han puesto bandera roja. Hoy no nos bañamos. Bueno, podemos pasear o jugar a las palas. Conversación 3. Va a escuchar una conversación en la recepción de un hotel. ¿Puedo ayudarle en algo, señora? Pues sí,
Quería pedir la hoja de reclamaciones. ¿Tiene algún problema? Uno no, varios. He reservado una habitación doble que dé al mar y solo veo al vecino de enfrente. En lugar de una cama doble hay una individual y otra supletoria. Y para colmo, el aire acondicionado no funciona. Lo siento mucho, señora. Veré lo que se puede hacer. Conversación 4. Va a escuchar una conversación telefónica entre una mujer y su marido. Mariano, se me ha pinchado una rueda y me he chocado contra unos arbustos. Estoy muy nerviosa. ¿Qué hago? Bueno, mujer, tranquila. Ponte el chaleco amarillo, coloca la señal de accidente y luego llama al seguro. Te enviarán una grúa para llevar el coche al taller. ¿Y por qué no vienes tú y me pones la rueda de repuesto? Pero Lola, si estoy de viaje por Andalucía. Conversación 5. Va a escuchar una conversación entre unos amigos que están preparando un viaje. Bueno, entonces dormimos en el mismo compartimento los 4 y por la mañana llegamos allí tan frescos. No sé yo. Seguro que no pegó ojo. Que no, mujer. Bien, el sábado hacemos alpinismo y el domingo el descenso por el barranco. Y por la tarde vemos la puesta del sol. Es impresionante. Ya verás cómo a esa hora cae un chaparrón. Conversación 6. Va a escuchar una conversación entre dos personas que viajan en coche siguiendo las instrucciones de un navegador. Gire a la derecha en el primer cruce. Cuando llegue a una rotonda, coja la salida en dirección Burgos. Margarita, que por ahí no es. ¿No ves que nos estamos saliendo de la carretera? Dé la vuelta en cuanto pueda y coja la autovía A1 en dirección Burgos. Dé la vuelta ahora. No, Margarita, no frenes aquí, que estamos en plena curva. Tarea 2. Las motivaciones son distintas para elegir los viajes organizados. En muchos casos, en los que predominan las motivaciones más de curiosidad o de conocimiento, el compañero de viaje es un daño inevitable. En cambio, hay otras personas que van buscando el hacer nuevas amistades. Por tanto, en la medida en que las motivaciones son diferentes en los viajeros, la relación con los compañeros también será distinta. Los viajes son algo más que simples contenidos. No es ir a ver un país o ciudad determinados, sino que hay muchas más cosas. Sobre todo, vivir experiencias y sensaciones distintas. Sobre todo en los viajes organizados en grupo. La mayor demanda es la de poder mantener relaciones con la gente. Normalmente, estas relaciones se mantienen. Claro, a veces hay compañeros insoportables, el que no se ducha, el que quiere llevar la voz cantante, pero estos afortunadamente son casos aislados. Yo tenía un amigo que en broma solía decir que cuando Sartre dijo eso de «el infierno son los otros», era justo después de un viaje organizado. Es cierto que tú sabes cuáles son tus motivos para hacerlo, pero no tienen por qué coincidir con los de los demás. Nos hemos ido volviendo cada vez más viajeros y más exigentes con el producto comprado, pero también con los compañeros de viaje. Queremos que el viaje sea un éxito y eso también depende del otro. Además, en los viajes organizados se pierde un poco el contacto con los nativos. No es verdad, porque en grupo también se habla con los de allí. Lo que limita esto es el idioma, claro, pero con gestos te puedes comunicar. Pero si quieres tener más relación con la cultura local, tienes que ir más libre y estar dispuesto a pasar más tiempo. En realidad los humanos nos movemos entre dos extremos. El gusto por lo que es distinto y nuevo y la necesidad de ser una comunidad. Según el grupo, buscaremos actividades de uno de los dos tipos. Tarea 3. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A lo largo de la historia, varios científicos han intentado controlar el tiempo. ¿Crees que la ciencia lo hará posible algún día? No se puede decir ni que sí ni que no ahora mismo, porque impedimentos teóricos no existen, aunque todas las nociones que tenemos en estos momentos contradicen esa posibilidad siempre que se hable de viajes hacia el pasado. Me explico. Prigogine, premio Nobel ruso, en uno de sus trabajos sacó varias conclusiones, una de las cuales es el hecho de que del pasado solo se puede fluir al presente y del presente solo se puede fluir al futuro.
Esto sería una propiedad intrínseca de la naturaleza que no podemos violar de ninguna manera, por muy sofisticadas que sean las teorías y por muy costosas y elaboradas que sean las máquinas. Sin embargo, esta es una tesis con su correspondiente trabajo científico detrás que lo apoya. Pero eso no significa que la ciencia permita los viajes en el tiempo hacia el futuro en estos momentos de una manera clara. Y cuando digo los permita, quiero decir no tanto en la práctica como en la teoría. Sabemos que a partir de la teoría de la relatividad de Einstein, los tiempos de los objetos en movimiento no son nunca los mismos. Por tanto, el móvil que vaya a una mayor velocidad que otro móvil tendrá un tiempo más rápido que el otro, con lo cual el primero respecto al segundo estaría viajando al futuro. Pero la fecha del tiempo de Prigogine y de tantos otros científicos impediría los viajes al pasado. ¿Podemos estar seguros de que a día de hoy no existe ningún científico que, de forma privada, haya creado algo similar a la máquina del tiempo? Yo diría que no, pero claro, no puedes estar en varios sitios a la vez viendo todo lo que se investiga. Aún así, con las condiciones teóricas que tenemos en estos momentos, me atrevería a decir que no es posible. ¿Qué es la transcomunicación y cómo podría ayudar en los viajes en el tiempo? Quiero decir, comunicarnos con alguien que está en otro plano o en otra dimensión. Ahora mismo no parece factible, aunque hay un enorme debate entre los científicos sobre este tema. ¿Podría haber universos con diferente espacio-tiempo que fluyen de una manera distinta al nuestro? No hay ninguna razón científica para pensar que no existan, pero no hay pruebas y todo son especulaciones. Sabemos que experimentar con el tiempo puede resultar muy peligroso. Creo que Tom Bierden y Peter Kelly, durante un experimento de vanguardia, lograron abrir un agujero en el espacio-tiempo. El hecho de abrir un agujero en el espacio-tiempo se ha conseguido en muchas ocasiones en el campo de la mecánica cuántica con partículas. A nivel microscópico, este fenómeno se repite en muchas ocasiones, pero de ahí a trasladarlo al campo humano hay un abismo impresionante. Muy interesante, Francisco. Gracias y hasta pronto. Tarea 4. Persona 0. Ejemplo. En mi casa siempre me cuentan una cosa vinculada a esto. Mi padre acababa de recibir la plaza de cartero en Rosas, Gerona, y mi madre veraneaba allí. Se conocieron la noche anterior. Como en aquella época estaba mal visto llegar a casa tarde, la luna les brindó la coartada perfecta para irse a un teleclub y estar juntos hasta altas horas. Le debo mucho a aquel acontecimiento. Persona 1. Aquella noche estaba en una situación muy curiosa, porque yo tenía un niño de 1 año que llevaba llorando toda la noche. Así que estaba atendiendo al niño y viendo la tele a la vez. Me sentía emocionado como periodista ante lo que estaba ocurriendo y al mismo tiempo nervioso como padre. Estuve todo el tiempo haciendo 2 cosas a la vez. Persona 2. Pues estábamos en un pueblecito de Málaga, donde siempre hemos veraneado. Como yo trabajaba en agosto, me iba con mis padres allí, porque mis hijas eran muy pequeñas, y cuando por la mañana me iba, las niñas se quedaban con mi madre. Bueno, pues estábamos allí, y recuerdo que nos levantamos a las tantas, después de estar todo el día emocionados. Tengo ese recuerdo de una noche de grandes emociones. Persona 3. Estaba en Ibiza y tenía 10 años. Lo recuerdo perfectamente porque fue un acontecimiento impresionante. Mi abuela no se lo creía. Le decíamos, «Abuelita, está llegando el hombre a la luna». A mí me parecían como 2 muñecos animados, porque todavía era pequeña, pero por supuesto me lo creía. Y ella decía, «No, estos se han ido de vacaciones y luego vuelven contándonos que han estado en la luna». Persona 4. Yo estaba en un pueblo de la Costa Brava con mis padres de veraneo. Estábamos ya dormidos, pero mis padres nos despertaron, y yo recuerdo veladamente la imagen de la tele en blanco y negro. La imagen que tengo en la cabeza no sé si es la que vi en ese momento o la que he visto un montón de veces después. Persona 5. La iconografía del espacio, de los nuevos mundos, me tenía auténticamente cautivado. Fue una cosa magnética para aquellos niños nacidos en aquella época
el ver a un señor que está flotando por un espacio que no entiendes muy bien y de repente pisa y deja esa huella en el suelo que además no se borra nunca. Persona 6. Hay que ser muy testarudo para decir, yo voy a la luna. Porque muchos te van a decir que no lo hagas. De gente que se arriesga, que tiene coraje y valor, yo saco siempre una conclusión. Que el ser humano es increíble y que a veces hace cosas fantásticas, como el ir a la luna. Ahora solo falta que se invente la teletransportación y que podamos ir a Marte. Tarea 5. Tal vez sea una tentación irresistible acercarse a la figura de Cristóbal Colón, el hombre que hace más de 5 siglos descubrió América, como si se tratara de una encrucijada de misterios por resolver, pero hay muy pocos aspectos de la vida del célebre almirante que no hayan sido evocados por los historiadores de manera contradictoria. Colón es el autor del descubrimiento geográfico más importante de la historia. Su nueva ruta hacia América fue un elemento decisivo hacia la expansión mundial de Europa. ¿Cómo se explica entonces que sus principales signos de identidad sean hoy, 500 años después, motivo de discusión? ¿Dónde y cuándo nació? Ya desde los libros de texto de la escuela primaria hemos aceptado la ciudad italiana de Génova como el lugar de origen de Cristóbal Colón. Sin embargo, numerosos estudios e investigaciones le atribuyen los orígenes más diversos dentro de la geografía italiana, española, francesa o portuguesa. ¿Cómo era su aspecto físico? Fray Bartolomé de las Casas describe a Colón como una persona de aspecto venerable, de gran estado y autoridad, pero los detalles físicos varían notablemente en función de los retratos inspirados en la persona del almirante. ¿Cómo se explica que conociera una ruta que aún no había hecho nadie antes? ¿O sí se había hecho? Navegar a Occidente para llegar a Poniente es una idea que venía repitiéndose desde la más remota antigüedad, según dejaron constancia los sabios griegos. Holberg, en su libro Los noruegos en la época pagana, hace referencia a un viaje realizado en 1347 desde Groenlandia hasta la península del Labrador, al norte de Nueva York, es decir, 150 años antes del viaje de Colón. Y conforme avanzamos en su biografía, los interrogantes se suceden. ¿Fue un esclavista que sometió a los indígenas americanos? ¿O por el contrario, tal como apuntan algunos de sus legados y cartas, fue un humanista respetuoso y protector con la cultura que acababa de descubrir? ¿Por qué desembarcó en Portugal a la vuelta de su primer viaje en lugar de hacerlo en España? Oficialmente los restos de Colón reposan en Sevilla. Pero, ¿es realmente en la capital andaluza donde está enterrado el almirante? ¿Y en qué lugar falleció? Ante un hecho tan crucial que cambió la historia de la humanidad, puede que estos interrogantes no se merezcan el tiempo y la importancia que el debate histórico les ha otorgado, pero no deja de ser curioso que la vida del navegante más célebre de todos los tiempos, el hombre que el 12 de octubre de 1492 consiguió desembarcar en un nuevo continente y trazar una ruta de ida y vuelta entre Europa y el llamado Nuevo Mundo, genere tantas controversias después de medio milenio. Algunos dicen que el ocultismo que gira en torno a la figura de Colón es fruto de una censura oficial que ha condicionado nuestra percepción clara de los hechos, y por esto tenemos tantas teorías sobre su vida. Tarea 1. La factura del teléfono, el recibo de la hipoteca, un problema con el tinte o ese vuelo que llegó 8 horas tarde. En el último año, las reclamaciones han aumentado un 22%. ¿Estamos más informados o miramos más cada euro? ¿Qué es lo que denunciamos? Los problemas con las compañías telefónicas acaparan 1 de cada 3 reclamaciones. A algunos usuarios les han suplantado la identidad y les han hecho un contrato de teléfono a su nombre. Aunque la empresa lo ha reconocido así, siguen llegando los recibos. Reclamar es una odisea. Muchos minutos al teléfono escuchando una música repetitiva e incluso ofertas de Internet cuando tan solo se pretende dar de baja la línea. Las denuncias a las compañías aéreas han aumentado un 50% en el último año.
Comentamos el caso de un grupo de turistas que reclama costes e indemnizaciones a una compañía que anuló el vuelo cuando estaban en la misma puerta de embarque. En las zonas rurales son más escasas las denuncias, pero Teresa intenta que no sea así. De pueblo en pueblo enseña a los vecinos a reclamar bajo un lema: estamos perdiendo dinero si no denunciamos. Le cuesta hacer llegar el mensaje porque muchos dudan que sea útil rellenar una hoja de reclamaciones. También Ramón piensa así. Acumula 30 denuncias contra los morosos que le deben más de 1 millón de euros, pero aún no ha conseguido nada. Por eso va de puerta en puerta reclamando el dinero para que su empresa no quiebre.